Saludos estimados estudiantes. En este tutorial vamos a por fin terminar de implementar la funcionalidad del formulario que habíamos desarrollado en HTML para una hoja de cálculo de Google Sheet. Aquí tenemos el libro en el cual estábamos trabajando y vamos a pasar a AppScript, donde tenemos nuestro código GS y nuestro formulario. Ahora bien, aquí habíamos escrito un elemento center que contiene todo el diseño gráfico del formulario. Tenemos el H1, el IMG y todo lo demás, ¿verdad? Hasta finalmente el button. Para poder agregarle funcionalidad a ese button, tenemos que aperturar una etiqueta script, un elemento script, justo después del center. Entonces, como vemos, el elemento center finaliza y tenemos que aperturar un script para luego cerrarlo de la misma manera con contraslash script. Y en su interior vamos a colocar todas las funciones necesarias. Entonces, dentro del script colocamos function enviar. La función enviar es la que se va a ejecutar al hacer clic en el botón. Este botón. Por tanto, le asignamos una propiedad llamada onClick. Enviar y paréntesis. Estos paréntesis son importantes, nunca los olvides, ¿sí? Así como has escrito acá, también tiene que estar acá. Bien, dentro de function, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que recopilar los valores que el usuario ha ingresado en la parte de arriba, ¿no? En todos los inputs de arriba lo tenemos que recopilar. Empecemos con el nombre. Colocamos variable nombre, que yo lo voy a escribir como nom, es igual a document.get element by id, entre paréntesis y entre comillas, nombre. .value. Vamos a ver, ¿qué cosa es todo esto? Acá veo varios términos nuevos. Acá está diciendo el valor del elemento cuyo ID es nombre se almacene en la variable nom. Ok, pero para empezar no existe ningún elemento que tiene un ID llamado nombre. De hecho, ningún elemento de los que he escrito acá arriba, ninguno tiene ID. Por tanto, tengo que empezar a asignarle un ID a cada uno de ellos con los que voy a trabajar. Por ejemplo, acá arriba tengo mi etiqueta nombre, label, asociado a un input, ¿verdad? En ese input es donde el usuario escribe su nombre. Por tanto, tengo que asignarle un ID llamado nombre. Y ese ID me permite identificar este elemento HTML para poder yo trabajar con él. En este caso, el trabajo que estoy haciendo es extrayendo el valor que está en su interior. Bien, ya tengo el nombre. Ahora necesito el sexo. Pongo sex igual lo mismo. Control C y Control V. Acá va sexo, ¿verdad? Dice, la variable sex va a contener el valor del elemento cuyo ID es sexo, pero no hay ningún elemento que tenga ese ID, por tanto tenemos que asignárselo. Vamos a buscar, y este es el elemento, ¿verdad? Que tiene, estos son los inputs, donde el usuario marca si es masculino o femenino. Pero hay un detalle, los inputs de tipo radio no funcionan igual que los inputs normales, ¿no? Cuando ya le aumentas un tipo radio, ya deja de ser una caja simple y se vuelve un círculo donde el usuario le hace clic y selecciona la opción. Por tanto, necesitamos que estos dos radios se apoyen de un input normal, como el que está acá. Aperturamos un tercer input y le ponemos de ID la palabra sexo. Ya, ¿y por qué queremos un tercer input, ¿no? ¿De qué nos va a servir eso? Vamos a ver primero cómo luce ese input, porque vamos a ver que va a aparecer ese tercer. Aquí tenemos, el primer input es M, el segundo es F y el tercero es el que acabamos de escribir. ¿Y esto de qué nos va a servir? Este nos va a servir de apoyo. Para cuando el usuario haga clic en M, aquí tiene que aparecer una M de manera automática.
para cuando el usuario haga clic en F, aquí tiene que aparecer una F. De tal manera que esto lo podemos recoger fácilmente. Bien, entonces vamos a programar la funcionalidad. Estamos diciendo que cuando el usuario haga clic en este radio, ¿verdad? Esa palabra es clave. Es necesario un evento, una propiedad onClick. Y vamos a poner sexo M. Lo copiamos y también le asignamos al de abajo. Este va a ser sexo F. Entonces, acá ¿qué estamos diciendo? Al hacer clic en el radio correspondiente al masculino, se va a ejecutar una función, por los paréntesis, una función llamada sexo M, que por ahora no existe, pero la vamos a crear. Justo debajo de la función enviar, escribimos function sexo M con paréntesis. ¿Qué es lo que va a hacer? La función sexo M tiene que imprimir un valor en el elemento cuyo ID es sexo. Entonces escribimos así, document.getElementById sexo va a tener el valor de .value de M. Ahora creamos una segunda función con control C y control V, sexo F, con mayúscula, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, a ver, expliquemos otra vez esto. Subamos. Dice que cuando el usuario haga clic en el radio correspondiente al M, se va a ejecutar esta función. OnClick esta función. ¿Y qué dice esa función? Dice, por favor, al elemento llamado sexo le ponemos el valor de M. Y el elemento llamado sexo es este de aquí, con su ID. ¿Sí? Es el único elemento cuyo ID es sexo. Ese es el que va a asumir ese valor. Vamos a guardar y vamos a comprobar que esto está correcto. Vamos al formulario. Cerramos para volver a abrir. Y al hacer clic en M, se imprime una M, como puedes ver. Al hacer clic en la F, se imprime una F. Es justo lo que quería. Pero ahora haciendo esto, nos acabamos de dar cuenta que acá hay algo malo, ¿no? No puede ser que ambas estén marcadas. Solamente uno debería estar marcado. Pero al menos hemos comprobado que al hacer clic en la M, sale una M. Y en la F, sale una F. Vamos a corregir esto asignando la propiedad name. Yo le voy a poner X. ¿Qué cosa es este name igual a X? Cuando dos elementos radio comparten el mismo name, entonces actúan en equipo y hace que cuando uno esté marcado, el otro ya no esté marcado. En un momento vamos a comprobar esto que acabamos de implementar, mientras continuamos con el siguiente, porque ya la variable sex ya está cubierta. Sigamos con la var dis de distrito. Copiamos y pegamos. Dice document get element by id distrito. Dice en la variable distrito vamos a almacenar el valor del elemento cuyo ID es distrito, pero no hay ningún elemento con ese ID, tenemos que asignárselo. Y el elemento escogido para eso es este select, este de acá. La buena noticia para nosotros es que un elemento select funciona de la misma manera que funciona un elemento input, en lo que se refiere a su valor contenido. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es select, ponerle su ID igual a distrito. Y eso será suficiente. Ya hemos terminado con la tercera. Vamos con la cuarta. Esta es un poco más complicada. Colocamos variable cap de capacitado y colocamos capacitado. Bien. Acá dice, la variable cap va a tomar el valor del elemento cuyo ID es capacitado, pero no hay ninguno. Tenemos que asignarlo. ¿Cuál es el elemento seleccionado para eso? ¿Será este input type checkbox? El problema es que
Así como los radio, los checkbox necesitan un input de apoyo y se lo vamos a crear justo abajo. Tenemos input, le ponemos su ID, capacitado, y lo cerramos. Entonces, cuando el usuario haga clic en el checkbox, el input que acabamos de aperturar es un input normal, una caja de texto común, tiene que llenarse con un valor de sí o no. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que programar. Entonces, hay algo clave. Hemos dicho cuando el usuario haga clic en el checkbox. Entonces, aquí ponemos onClick. OnClick tenemos que ejecutar una función que vamos a llamar marcar K. Función que no existe por el momento, pero lo vamos a crear justo ahora. Estamos dentro del script, acuérdate, ¿no? Todos estamos haciéndolo dentro del script. Aperturamos una nueva function llamada marcar K. Paréntesis. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer al marcar un checkbox? Ponerse sí, ¿tú qué dices? No, no todas las veces. Cuando uno haga clic en el checkbox y este termine marcado, pues necesitamos un sí, pero cuando termine desmarcado, necesitamos un no. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí con ayuda de una función condicional llamada if. Pero antes necesitamos dos variables. La primera necesitamos para identificar dos objetos. Necesitamos primero comprobar el estado del checkbox. Y como necesitamos comprobar su estado, necesitamos identificarlo con un ID. Colocamos entonces ID llamada casilla, ¿de acuerdo? Que es la casilla de verificación, ese check. Entonces, acá vamos a colocar las dos. Var, casilla otra vez, es igual a document.getElementById, le puse coma, casilla, ¿listo? Punto y coma. Y otro para su input auxiliar, que ya sabemos que se llama capacitado, ¿no? document.getElementById, capacitado. Ya está. Entonces el primero es el checkbox y el segundo es su input auxiliar. Ahora sí, hacemos el análisis con if y colocamos. If significa sí de condicional, ¿sí? Entonces decimos, si la casilla punto checked, checked es la propiedad que nos indica si está marcado o no, es igual a true. Entonces acá dice, si la casilla está marcada, entonces, ¿qué debemos imprimir en el capacitado, que es el input auxiliar? Debemos ponerle un valor de, entre comillas, sí. Caso contrario, observa esto. El if aperturó con unas llaves y terminó con unas llaves, como si fuese una function, ¿verdad? Y justo después de la llave de cierre colocamos else y aperturamos otra llave. Y aquí colocamos la consecuencia para cuando no está marcado. Entonces, copiamos esto y le ponemos no. Listo. Vamos a comprobar entonces la funcionalidad, guardando y ejecutando el formulario. Esta vez vamos a comprobar lo del checkbox. Bajamos entonces para comprobar. Si hacemos clic, aparece sí. Y si desmarcamos, aparece no. Perfecto. De paso, vamos a comprobar que ya nos esté marcando los dos radios a la vez. M y aparece una M. Clic en el radio de la F y aparece F. Y se desmarca la M. Estamos bien entonces. Bien, entonces ya está perfecto. Todos estos cuatro valores ya están recopilando todos los datos. Como puedes ver, estamos siempre extrayendo a partir de elementos input, ¿no? Elementos input simple. Estamos extrayendo de aquí, de este select y de este acá. Entonces, son cuatro elementos, son cuatro casilleros, cuatro cajas, de los cuales podemos extraer con tranquilidad su value, ¿no? Su valor.
En el caso de nombre y distrito, pues directamente lo hemos podido extraer. Pero en el caso de sexo y capacitado, como son radio y el otro un check, hace falta elementos auxiliares. Bien, entonces ahora lo único que queda, una vez que ya hemos capturado los valores, los datos en estas 4 variables, es enviarlas a la hoja utilizando Google Script.run. Script.run. Ponemos punto y colocamos el nombre de la función que queremos que se ejecute desde el lado de la hoja de cálculo. Le vamos a colocar escribir. Y como argumentos vamos a colocar nom, sex, dis y cat. ¿Listo? ¿Qué está diciendo acá? Dice, estamos en el formulario. El Google Script.run permite ejecutar funciones que están en el lado del servidor, o sea, en el código GS. Eso quiere decir que esta función escribir tiene que existir en el código GS. Lo voy a copiar. Vamos al código y pongo function y lo pego. Aperturo las llaves y de esta manera estoy trasladando la información desde el formulario hasta la hoja. ¿Qué voy a hacer en la hoja? Coloco mi clásico fila disponible. Y pongo, esto es la hoja 1, porque ya tengo mi variable global acá arriba asignada. Punto getLastRow más 1. ¿Por qué más 1? Porque quiero que considere la celda de abajo, la que está en blanco, la que está disponible. Ahora lo que tengo que hacer es imprimir los valores que traje desde el formulario utilizando hoja1.getRange, entre comillas A, concatenado con la fila disponible. Te preguntarás por qué A. Porque eso es la columna que tengo acá, ¿verdad? La A. Esta celda. Punto setValue nom. A ver, ¿se entiende esto? Acá dice, en la hoja 1, en el rango A concatenado con la fila disponible, en este caso va a ser A3, porque 3 es la fila disponible. Por favor, imprime el valor nom, y ese nom es lo que hemos traído desde el formulario, desde el cliente, ¿verdad? Copiamos esta línea y lo pegamos 3 veces más, cambiando el nombre de la columna y también cambiando las variables, ¿no? Los argumentos. A ver, guardamos. Listo. Ahora ejecutamos la macro. Escribimos nombres entonces. Ponemos Juan Carlos. M, se pone M, distrito, La Joya, capacitado. Hago clic en enviar. Y como puedes ver acá en la parte de atrás, si cierro el formulario, ya se han colocado mis datos. ¿Mm? Interesante, ¿verdad? Ahora vamos a intentarlo de nuevo. Colocamos, digamos, Sandra, femenino, Characato, ya sin capacitado. Enviar. Vamos a revisar. Acá vemos una curiosidad, que no se ha colocado la palabra no. ¿A qué se debe esto? Eso se debe a que, como el usuario no hizo clic en ningún momento en el checkbox, ¿sí? A ver, acá, ¿no? Este es el checkbox. Como no hicimos clic ahí, porque lo que quisimos dejar desmarcado, nunca se ejecutó esta función llamada marcar cap. Por tanto, nunca se imprimió el valor de no. Lo que tenemos que hacer para corregir esto es, a esta casilla, no, perdón, al input auxiliar, tiene que tener por defecto un valor de no. Así ya no es necesario marcar cuando el usuario simplemente desea dejarlo desmarcado. Bien, ahora vamos a comprobar esto haciendo clic en nuevo. Como ves, tiene el valor por defecto de no. Ahora necesitamos que esas dos casillas de auxiliares no sean visibles. Por tanto, le aumentamos la propiedad hidden
a esta casilla auxiliar y también a la otra que está acá arriba. Esta es la casilla auxiliar, perdón, ese es el input auxiliar. Le ponemos idem, lo guardamos y de esa manera se va a ocultar de la vista porque no es parte de nuestro formulario, ¿no? Es de apoyo. ¿Ven? Ya no se ve, pero sí va a trabajar. Por ejemplo, colocamos Julio, masculino, Sabandía, digamos que no está capacitado. Enviar. Ahí lo tenemos. Y una cosa más. Quisiera que al momento de enviar los datos se cierre automáticamente el formulario. Eso se hace de la siguiente manera. Nos ubicamos justo donde dice Google Script.run y antes del punto le damos Enter, ¿sí? Para mandar el punto a escribir a la segunda línea. Enter una vez más y en este espacio vamos a colocar punto with, así, WITH, success handler, abrimos paréntesis, colocamos function. Esta es una función dentro de una propiedad llamada WithSuccessHandler. Colocamos paréntesis y llaves. No te vas a confundir, ¿eh? Hay un orden para colocar las cosas, ¿no? Tenemos primero paréntesis y dentro hay un par de paréntesis y un par de llaves. Dentro de las llaves le vamos a dar Enter. Y ahí vamos a colocar el comando google.script.host.close, paréntesis. ¿De acuerdo? Esto que acabamos de aumentar va a hacer que cuando los datos sean enviados, automáticamente se cierre. Vamos a comprobar que esto funcione añadiendo uno nuevo. Coloco un nombre, por ejemplo, César, masculino, de Sachaca. Enviar. Como puedes ver, se cerró automáticamente. No tuve que darle X. Eso es bastante útil porque ya no tengo que estar cerrando. Puedo simplemente darle nuevo una vez más y el formulario estará completamente vacío. Bien, hemos terminado con el tutorial. Espero que puedas practicar, pero no te voy a dejar que termines el video sin antes darte unos consejos. El primero es la organización. El body tiene que contener el elemento center y a continuación el elemento script. No vayas a colocar el script dentro del center o viceversa. ¿Sí? Esto es lo que tienes que seguir. ¿De acuerdo? Después de apertura del body viene el center y después de cerrado el center recién abres el script. El segundo es, se recomienda que los radio y los checkbox usen input de apoyo. Como hemos visto, hemos creado un input de apoyo para cada uno de ellos. El tercero, asignar ID a los elementos HTML con los que vas a trabajar. ¿Sí? Como trabajamos con nombre, en sexo, distrito y capacitado, con los que estábamos trabajando le pusimos un ID. Cuarto, cada función tiene que tener asociado un onClick. Asegúrate de esto, ¿ya? Y siempre pon los paréntesis dentro de las comillas. El nombre que se utiliza dentro de las comillas es el mismo que vas a utilizar en la function. ¿Sí? El quinto, para enviar datos del formulario a la hoja, se utiliza desde el formulario, utilizamos este comando, googlescript.run, y a continuación colocamos una función con los datos que quieres mandar entre paréntesis. Y desde el lado del servidor, en el código GS, colocamos esa misma función. Lo tenemos que describir con la palabra reservada function. Bien, eso es todo. Espero que puedas practicar y lo puedas implementar. Cualquier duda, pues te leo en los comentarios.